Ok, jóvenes, ya estamos acá. Entonces, ¿están viendo la pantalla? La pizarra. Sí, sí. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Muy bien. Vamos entonces a trabajar en el día de hoy con nuestro siguiente tema. Ya vimos el tema anterior que iniciamos con el sistema numérico, que tiene que ver con los conjuntos numéricos, el cual vimos el orden, los 4 factores, e hicimos los ejercicios de la práctica número 1 con un valor de 10 puntos que está en la plataforma. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los números enteros, que es otro tipo de conjunto. Recuerden ustedes que la clase pasada hablamos que el conjunto de los números naturales se representaba o se representa con la letra N. Pues en el día de hoy vamos a hablar de los conjuntos o del conjunto de los números enteros en primer lugar, que se representa con la letra Z. O sea que ya llevamos 2 conjuntos. La N, que es para los naturales, la N y los Z, que son los enteros. Los números enteros son aquellos que incluyen el 0 y los negativos. Recuerden que los naturales comenzábamos 1, 2, 3, 4, hasta N. Los enteros, entonces, nosotros vamos a tener la recta numérica. Y la recta numérica se compone de el 0. Vamos a decir que aquí está menos 1, menos 2. O sea, aquí están los negativos. Se llaman Z con una menos ahí. Y de aquí está el 1, el 2, el 3, que son los positivos. Y le vamos a llamar Z más, que son los positivos. Este tipo de conjunto, al igual que los demás, tienen números opuestos, números inversos y números absolutos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo el inverso de 5, ¿a qué es igual? A 1 sobre 5. El inverso de 3/5, que es una fracción, es igual a 5/3. ¿Por qué el inverso aquí es 1 sobre 5? Porque todo número entero se divide entre 1 para convertirlo en su inverso. Pero si yo digo el opuesto de menos 3 es 3. Todo número entero tiene un opuesto. Es el mismo número, pero con signo cambiado. O sea que si yo digo el opuesto de 5, ¿cuánto es el opuesto de 5? Menos 5. Menos 5. Menos 5, correcto. Bien. Yo digo el inverso de 8 tercios. ¿Cuánto es?
El inverso. El inverso de 8 tercios. ¿Cuánto es, Juan Carlos? ¿Quién me contesta? Levantando la mano. Sí, Wilfredo. Win. Win, levantó la mano. Win, levantó la mano. Bueno, no se escucha. Al parecer, entonces, el inverso de 8 tercios es 3 octavos. Y si yo digo lo opuesto de 3 octavos, 8 tercios. no, 8 tercios no es lo opuesto. 8 tercios es el opuesto. 3 octavos. El inverso sí es 8 tercios. También, el conjunto de los números enteros tiene lo que se llama el valor absoluto. El valor absoluto de todo número se expresa entre 2 barras. Y el valor absoluto de 4 es 4. Y el valor absoluto de menos 4 es 4. Todo número en valor absoluto sale positivo. Siempre sale positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Sí. Muy bien. Bueno, también dentro de los números enteros hay operaciones que nosotros debemos aprenderlas. Estas operaciones son, una de ellas, ya vimos multiplicación, división, ¿verdad? Ya la vimos, la suma, la resta. Ahora vamos a ver lo que es la potencia. Cuando hablamos de potenciación, estamos hablando de que nosotros vamos a tener un valor, un número, el cual los elevamos a ¿qué? A otro valor m, y eso me va a dar un resultado. A este valor aquí, a este n, se le va a llamar base. A este le vamos a llamar exponente. Y este aquí, la potencia o resultado. Esto mismo que yo veo aquí, lo puedo expresar en términos numéricos. Por ejemplo, 5 a la 2. Eso es igual a 25. ¿Por qué 5 a la 2 es igual a 25? Porque lo que me dice la potenciación es que yo debo de multiplicar la base tantas veces me diga el exponente, que es el numerito que pongo aquí. ¿Qué número es la base? El 5. ¿Cuántas veces debo de multiplicar a 5? Ahí me dice el exponente que 2 veces. Entonces 5 por 5. Aquí tengo una vez y 2 veces. Por eso 5 por 5 me da 25. 25. Muchas veces nosotros cometemos el error o nos equivocamos y decimos, profe, 5 a la 2 es igual a 10. Porque nosotros multiplicamos 5 por 2. Porque 10, pero eso es incorrecto para la potenciación. En el caso de la potenciación, si yo le pongo a ustedes 2 a la 3, ¿cuánto me da? Alguien que me diga, por favor, el micrófono, porque estoy viendo la clase. Micrófono.
En silencio. 12. Levantándome la mano, ¿quién dice cuánto es 2 a la 3? Ginny Arias. 8, profe. 2 a la 3. Vamos a ver, dice Ginny que es 8. Y decimos 2 por 2 por 2. ¿Por qué? Me dice que multiplique el 2 3 veces. 1, 2 y 3. Entonces, eso es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que Ginny está en lo correcto. Muy bien. Sí. ¿Qué pasa? Que la potenciación con números enteros tiene reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, una de las reglas que tenemos nosotros que manejar es la siguiente. Que si la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Son 4 características que vamos a tener. Si la base es negativa y el signo depende del exponente que tenga. Si es un exponente par, el resultado es positivo. Si el exponente es impar, Ahora fue que entró. Ahora. entonces el resultado es negativo. Vamos a verlo. Ejemplo. Ejemplo. Yo tengo 4 elevado a la 3. Lo vamos a elevar a la 5. ¿Quién me dice cuánto da eso? ¿Quién me dice cuánto da eso? Gente. 20, dice usted. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién fue que respondió? Yo, Radley. ¿Por Porque, qué, Adeli? Porque es igual a 20. 4 a la 5. porque el 5 es la cantidad de veces que se va a repetir el 4. Hazlo en tu cuaderno. Vamos a ver. Toma el cuaderno. Déjame ver. Y coloca el 4 5 veces y multiplica. A ver si te va a dar 20. Ah, no, es multiplicado por el mismo. Ah. Vamos a ver, Perla. ¿Qué dice Perla? Perla, vamos a ver. 1024, profe. Vamos a ver si es verdad, Perla. Vamos a ver. 4 por 4 por 4 por 4. 4096. Por 4 me da 16. Por 4 me da 64. Por 4 me da 256. Si multiplico eso me da 1024. Ese es el resultado. Gracias, Perla. No nos podemos confundir. Este 5 me indica que yo voy a multiplicar 5 veces la base, que es 4. Entonces, Marlene pregunta. ¿Tiene la mano levantada? Ok. Entonces, vieron ahí la base, el número es positivo, pero el exponente es un número par o impar. ¿El 5 es par o impar? Impar. 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 Entonces, cuando un número está elevado a un número impar y el número es positivo, el resultado es positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Ok. Vamos a poner ahora un número
menos 3. Y vamos a ponerlo a la 5, que es impar. Y vamos a poner otro ejemplo, el mismo menos 3, y vamos a ponerlo a la 4. 5 es un número, 5 es impar. Y 4 es par. Un número par. Y tenemos el mismo menos 3. ¿Cuánto da menos 3 a la 5? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Viene siendo como 243 negativo, profe. Se le pone negativo. 243 negativo. ¿Por qué? Gracias, Perla. Porque tenemos a menos 3, Menos 3 adelante. menos 3, menos 3, menos 3 y menos 3. Menos por menos, Da más. más. Y más por menos, Menos. Menos. y menos por menos, Más. Más. y más por menos, Menos. 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 Da 243. O sea que yo voy multiplicando los signos. Por eso es que todo número negativo elevado a una potencia impar da negativo. Vamos a ver, Luis Bernardo, a su orden. Luis, a tu orden. Ok. Entonces, el menos 3 elevado a la 4. Ahora, vamos a ver cuánto nos da. 3, 3, negativo, negativo, negativo y negativo. Vamos a ver, menos por menos, Más. más por menos, Negativo. Menos. y menos por menos, Más. 3 por 3, 9. por 3, 27. por 3, 81. 81. ¿Lo ven? Entonces, 3 elevado a la 4 me da 81. Positivo. ¿Por qué? Aunque la base sea negativa, que menos 3, que negativo, me dio positivo, porque el exponente es par. ¿Lo vieron? ¿Me entendieron? Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces a pasar. No sé si quieren copiar los ejemplos. Exacto. Copien. ¿Ya copiaron? Sí. Ok. Vamos a entrar a otro de los conjuntos numéricos. ¿Cuántos conjuntos numéricos hemos visto? ¿Y cuáles son? 2. 2. ¿Cuáles son? Los números naturales, los números enteros. Naturales y enteros. Ahora vamos a ver los números que lo vamos a denotar con la letra Q, que son los racionales.
Los números racionales se llaman así a todos los que pueden ser representados como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, se pueden expresar como fracciones o por un valor numérico que es el resultado, que se llama decimal, de dividir numerador entre denominador. Por ejemplo, A sobre B es igual a la A, que es el numerador, y B, que es el denominador. Cuando yo digo A sobre B, son dos números que pueden ser 4 sobre 7 o 8 sobre 3. Son dos fracciones. A esta fracción le vamos a llamar impropia. Y esta es una fracción propia. ¿Por qué esta se llama una fracción impropia? Porque el numerador es menor que el denominador. Y el numerador es el 4. Y el denominador es el 7. Y en esta le vamos a llamar propia porque el numerador 8 es mayor que el denominador, que es 3. O sea, que las fracciones que pertenecen a los números racionales se dividen en fracciones propias y fracciones impropias. Una fracción es propia cuando el numerador es mayor que el denominador. Una fracción es impropia cuando el numerador, no, es lo contrario, perdón, me equivoqué aquí. Una fracción impropia, esta aquí. Ahí sí. Entonces, las fracciones tienen también los decimales. Vamos a ver, ¿cuáles tipos de decimales? Hay tres tipos de decimales. Están los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales mixtos. Cuando yo digo un decimal exacto puede ser 1 sobre 2. Si divido 1 sobre 2 es igual a 0.5. Es exacto. Si yo digo un valor, por ejemplo, 2 sobre 6 es igual a 0.33, es periódico. Y si yo digo, por ejemplo, 7 entre 5, o 7 entre 3, ese es periódico también. 7 entre 9, vamos a poner 7 entre 9. Periódico también, 7 sobre 7 entre 15. $17 sobre 8 es igual a 2.125. Ese mixto. ¿De acuerdo? Entonces están los decimales exactos, los periódicos puros y los mixtos. Esos tres tipos. Pero además existen lo que son las fracciones con el mismo valor numérico. Cuando esto sucede, decimos entonces que las fracciones son equivalentes y por lo tanto equivalen a un mismo número racional, porque los números racionales se pueden representar por infinitas fracciones equivalentes.
pero una única expresión decimal. Su valor numérico decimal es único. Los números enteros forman parte de los números racionales. También se pueden marcar, que fue el conjunto que vimos anteriormente con la letra Z. ¿Por qué? Porque todos ellos se puede representar como una fracción, cuyo numerador es el número entero y su denominador es 1. Podemos nosotros hacerla, todo número entero dividido por 1 se convierte en un número racional. Así es que vamos a ver entonces los números irracionales, los números antes de pasar a las operaciones con los números racionales. Vamos a ponerlo aquí arribita o debajo, no sé dónde ustedes. Con la letra I, los irracionales. Y los números irracionales son aquellos que nosotros los podemos representar con letras constantes. Por ejemplo, el pi es un número irracional, la letra E de exponencial, y también podemos citar ahí las raíces inexactas. Así es que copien ahí ese poquito, rapidito, para que vayamos al otro tema. Vamos a ver las operaciones con los números con fracciones. Hay operaciones donde las fracciones tienen igual denominador. Operaciones con fracciones. Por ejemplo, 5 sobre 4 más 3 sobre 4 más 8 sobre 4. ¿Cómo es el denominador ahí? Es el mismo denominador, entonces se quedaría igual y sumaríamos arriba. Entonces sumamos 5 más 3, 8 más 8, 16. Ese es el resultado. ¿Ven qué fácil? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces yo simplifico. ¿Qué significa simplificar? Bueno, que yo le busque la mitad a 16, que son 8, la mitad a 4, que son 2, la mitad a 8, que son 4, y la mitad a 2, que son 1. Y eso me da 4. Ese vendría siendo el resultado final. Pero todos los resultados están buenos. No significa que esté tan malo, sino que yo me fui a simplificar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Entendieron? Es igual con la resta. Esta que acabamos ahí es la suma. Vamos a la resta aquí. Ay, mano, ya. ¿Qué va ahí? ¿Tengo la pizarra ahora? ¿Cómo es el denominador? Igual. Digo 6 menos 3 menos 1. 6 menos 3, 3.
Menos 1, 2. 2. Ese es el resultado. Si simplificamos mitad 1, mitad 4, también puede ser este. Vamos a hacer uno que tenga denominadores diferentes. Si se nos cae aquí, nos vamos a min. ¿De acuerdo? Donde estábamos en nuestra primera reunión cuando empezamos hoy. Seguimos allá. Vamos a hacer una hora con denominadores diferentes.